tardes, mi nombre es Félix Uribe, estudiante de la especialidad de Gestión e Innovación en la Industria Gastronómica. El día de hoy vamos a estar tratando un tema acerca de la educación a distancia. Vamos a ver parte de sus antecedentes y el entorno virtual que esto conlleva para poderse realizar. Bueno, podemos empezar hablando de la parte de los antecedentes de lo que es en sí la educación a distancia. Podemos ver y encontrar que en diferentes países se empezó a hablar de este importante tema y a tratarlo como tal, como una necesidad de la misma población para poder adquirir un conocimiento. En este punto podemos ver que diferentes países europeos y claro, en este caso en Estados Unidos y ahora en estos tiempos Latinoamérica está adoptando este tipo de estrategias para poder llegar a las poblaciones más vulnerables de la misma sociedad de cada país. Podemos ver que es un boom al salir este tipo de enfoques y poder ver que por medio de poder enviar documentos por medio de correo, podemos ver que se puede transformar la educación. En un principio, como antecedentes, podemos ver asimismo que para poder nosotros ahora llamar una educación a distancia era por medio de correo. Una persona se inscribía, le mandaban todos los documentos, toda la información que necesitaba desde su casa o desde su oficina, leía, llenaba todos los formatos o exámenes que tenía que hacer, todas las tareas y las volvían a enviar precisamente por correo o como es llamado correspondencia. Eso es una parte muy importante que podemos ver dentro de la educación. Todo esto empieza en 1960, empieza este boom. Los expertos pedagogos empiezan a dar cuenta que la educación no necesariamente tiene que estar cuadrada en un salón de clases, que también para la gente la cual vive en lugares rurales que no pueden llegar a una escuela que es demasiado lejos o es demasiado costosa, ver la forma de poder llegar a ellos y que ellos también puedan obtener una educación de la mejor calidad. Desde ese entonces, en 1960, empiezan a surgir estas primeras opciones y estas primeras escuelas que empiezan a dar esos cursos, esos talleres y esas capacitaciones para que la gente pueda tener un conocimiento. Se dan cuenta que es algo muy importante y que la misma gente empieza a tener esa misma demanda de poder decir, wow, yo quiero estudiar, quiero hacerlo de esta forma, quiero hacerlo de la otra, ya no puedo estar dentro de un salón, quiero estudiar y hay esa modalidad para mí y la quiero. Actualmente, en estas fechas 2015, es una apertura tan grande con respecto de estos temas que podemos encontrar miles y miles de escuelas que ofertan este tipo de estudios. Tú puedes cursar a nivel distancia, ya no tanto por correspondencia. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando y la tecnología asimismo. Como les decía al principio, podemos ver que todas las tendencias empezaron principalmente en Europa, se adoptaron en Estados Unidos y actualmente nosotros en Latinoamérica, México y Latinoamérica lo está tomando o lo ha tomado ya desde hace años como una opción, pero no se ha desarrollado como tiene que ser precisamente la educación a distancia, la educación por medio de correspondencia. No ha sido tan fácil desenvolver, por lo menos en México, desenvolver esa parte importante para poder llegar hacia las poblaciones más desfavorecidas, con dificultades económicas, con una sociedad muy marcada en los límites de pobreza extrema. No se ha podido llegar. Claro, en este contexto en México, nuestro gobierno ha tratado de sacar programas similares, de poder mandar gente que están realizando un servicio social, mandarlo a las comunidades para poder dar alfabetización o algunos temas que puedan ayudar a la población más necesitada con respecto de la educación, pero no es suficiente. Necesitamos entrar a las nuevas tecnologías, poder aterrizar a esas nuevas tecnologías y mejorar nuestro sistema de educación, como llamamos, a distancia. ¿Sí? Es muy diferente poder hablar y lo podemos ver dentro de N cantidad de lecturas, de publicaciones que podemos encontrar, que en países desarrollados este es un tema que ya
ya no se maneja como posiblemente un tabú, sino que es un tema que es tan común como comerse un plato de cereal en la mañana. Entonces eso es muy importante, que nosotros actualmente, los que podemos ver esta necesidad, podamos empezar a enfocar y ver, y los pedagogos y los psicólogos mexicanos puedan empezar a aportar sus ideas y poder jalar estas formas de poder llegar a la población y poderles ofrecer un poco más con respecto de la calidad educativa que necesitamos. Ciertamente podemos ver que posiblemente nuestro país está muy bajo en el nivel educativo, pero nosotros podemos llegar a un nivel adecuado para que ahora sí que nuestro pueblo pueda tener un nivel de educación mucho mejor y más adecuado para los requerimientos de la actualidad. Eso es muy importante y necesitamos tomarlo en cuenta. Otra de las cosas muy importantes que podemos tomar en cuenta es la parte del e-learning. Y el e-learning sale precisamente de la educación por correspondencia. Claro, como les decía, de 1960 hacia acá ha cambiado la tecnología. Al principio, cuando empezó la educación por correspondencia, era la tecnología de ese tiempo, ¿sí? Actualmente nosotros tenemos N cantidad de diferentes tecnologías, a lo que nosotros llamamos en estos tiempos las nuevas TICs, que nos ayudan a poder desarrollar precisamente nuestros esquemas de trabajo, poder desarrollar planeaciones, poder hacerle llegar la información a nuestro público objetivo, a los alumnos, que en este caso sería lo más viable decir a los alumnos, poderles hacer aterrizar la información que nosotros queremos hacerles llegar. Podemos tomar en cuenta la parte de las tecnologías precisamente las tecnologías que se están utilizando, que lo podemos ver dentro del entorno virtual o los entornos virtuales. Actualmente nosotros podemos manejar desde un blog, podemos manejar desde spots, videos, para nosotros poder hacerle llegar a la gente un conocimiento específico. Es muy importante tomar en cuenta que ciertamente necesitamos especializar a la gente, o nos necesitamos especializar para que nosotros podamos utilizar estas herramientas para hacérselo llegar a la gente que necesita esa información y poder adquirir un conocimiento, procesarlo y desarrollarlo y poder tener ya precisamente unas bases y poder desarrollar su conocimiento. Podemos hablar de una estructura constructivista. Nosotros vamos a poder desarrollarlo de esa forma. Entonces nos basamos precisamente de nuestro entorno virtual, que como decíamos anteriormente, estamos hablando de que la tecnología ha evolucionado de una forma tan maravillosa que ahorita podemos ocupar un gran sinfín de herramientas muy importantes. Hablando de la internet, es muy importante, podemos encontrar N cantidad de herramientas, como les decía, los blogs, los spots, todo esto que ya podemos encontrar, podemos googlear, podemos entrar a páginas específicas donde vamos a poder encontrar información. Hay unos blogs importantes de diferentes temas en particular, que a veces no conocemos, pero que sin embargo están en la red, y es una herramienta básica y muy importante de lo que nosotros podemos manejar, de lo que nosotros podemos tomar en cuenta y poder desarrollar para poder llevar hacia la gente que necesita de estas herramientas y poder tener un conocimiento, poder adquirir un conocimiento por medio del proceso de aprendizaje que nosotros podamos desarrollar. En mi opinión, esta parte, este desarrollo precisamente de la educación a distancia, que en algunos artículos vamos a poder encontrar que se habla mucho de la educación a distancia y la educación en un formato de educación abierta, ¿sí? Hay lugares donde se habla de estos dos tipos de educación, pero que sin embargo pueden ser simultáneamente, se pueden juntar, y en diferentes instituciones pueden manejarse como tal. Puede ser tanto abierta como a distancia, o simplemente a distancia, o simplemente abierta, pero también es válido que se puedan utilizar las dos. Hay conceptualizaciones de qué es lo que se considera como una educación abierta y qué es lo que se considera como una educación a distancia. Si nos vamos a los antecedentes, podemos ver que posiblemente cuando empezó precisamente la educación por medio de correspondencia, pues también ahí pudo haber habido
una división entre, bueno, sí es por correspondencia, pero puede ser una educación abierta, que el mismo alumno pueda elegir en su momento qué es lo que quiere estudiar, a diferencia de un formato escolarizado donde todo tiene que llevar un proceso y no es tan flexible como para poder decir, bueno, yo quiero estudiar esto, yo voy a tomar esto, yo voy a estudiar matemáticas hoy, voy a estudiar español el otro día, voy a estudiar inglés al tercer día y poder desarrollarlo. Posiblemente en la escolarizada pues te avientas inglés, español, matemáticas, ciencias en un solo día, pero hablando en este sentido, en mi opinión, de una parte de la educación abierta, esa flexibilidad que puede tener de que, bueno, yo elijo lo que quiero estudiar hoy, y mañana también, y pasado también, y yo elijo en qué forma voy a procesar la información para tener un muy buen aprendizaje por medio de la enseñanza en los esquemas educativos. Por el día de hoy, esta es una pequeña reflexión que tengo acerca de estos temas, precisamente como estábamos hablando de la parte de la educación a distancia, el e-learning y el entorno virtual que maneja todo esto, y es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta y trabajar y seguir adelante para que nuestra educación en nuestro país podamos tenerla con una calidad suficiente y podamos ser competitivos ante el mundo. Se despide de ustedes, Félix Uribe. Les agradezco haberme escuchado el día de hoy por medio de este video que van a poder ustedes encontrar en YouTube. Muchísimas gracias, hasta luego.